Elementos internos del texto literario. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay historias que nos atrapan desde la primera página y no podemos dejar de leer, mientras que otras simplemente no nos interesan? ¿Qué hace que una novela, un cuento o incluso una película nos enganche tanto que perdemos la noción del tiempo? La respuesta está en lo que vamos a ver hoy. El tema de nuestro video es los elementos internos del texto literario. Y les voy a decir algo que quizás los sorprenda. Conocer estos elementos no solo les ayudará a aprobar su materia, sino que también transformará completamente su forma de leer, de ver películas y hasta de contar sus propias historias. Porque toda narración, desde un mensaje de WhatsApp hasta una novela de 500 páginas, utiliza estos mismos elementos. Vamos a comenzar con lo más fundamental. Imaginen que su mejor amigo les pregunta, ¿de qué trata esa serie que estás viendo? Seguramente no le van a contar todo el capítulo uno por uno, ¿verdad? Le dirán algo breve como, trata de amor, trata de una venganza, trata de zombies, tratan de robots que luchan contra humanos. Eso exactamente es lo que nosotros llamamos el tema central. El tema central es el asunto o motivo principal de la historia. Es como el alma del texto. Gracias a él, todos los demás elementos cobran sentido. Cada idea, cada hecho, cada detalle adquiere un significado porque están unidos con ese tema central. Para identificarlo en cualquier texto, solo tienen que hacerse una pregunta muy simple. ¿De qué trata este texto? Noten eso, jóvenes. El tema puede ser una sola palabra o una frase corta. Muchas veces el título de la obra nos da una pista sobre cuál es el tema. Por ejemplo, si leen una novela llamada El amor en los tiempos del cólera, ya tienen una buena idea del tema central, ¿no es así? Ahora, déjenme compartirles algo fascinante. A lo largo de toda la historia de la literatura, desde los griegos antiguos hasta los escritores de hoy, ciertos temas se repiten constantemente. El amor, el odio, el destino, la venganza, la muerte, el valor, la búsqueda de la felicidad, entre muchos otros. ¿Y saben por qué? Porque son temas universales, son experiencias humanas que todos compartimos sin importar en qué época o lugar vivamos. Un joven de hace 2000 años podría enamorarse igual que ustedes hoy. Eso es lo poderoso de la literatura. Nos conecta a través del tiempo. Pero ninguna historia se sostiene solo con un tema. Aquí es donde entra el tema secundario. Estos son temas que dan soporte y estilo al tema principal. Imaginen el tema central como el tronco de un árbol y los temas secundarios como las ramas que salen de él. Varios temas secundarios se entrelazan con el tema central para hacer la historia más rica, más compleja, más interesante. Por ejemplo, una novela puede tener como tema central la venganza, pero sus temas secundarios pueden ser la lealtad, la traición o la justicia. Todos estos temas se van tejiendo juntos para crear una historia completa. Ahora bien, una cosa es el tema y otra muy distinta es la idea central o principal. Presten mucha atención a esta diferencia porque es importante. Si el tema es de qué es lo que trata
historia así en términos generales, la idea central es el mensaje completo que el autor quiere transmitir. La idea central resume todo el texto en una sola frase y nos permite comprenderlo profundamente. Voy a darles un ejemplo claro. El tema puede ser el amor, pero la idea central podría ser el amor verdadero requiere sacrificio y comprensión mutua. ¿Ven la diferencia? El tema es el concepto general. La idea es el mensaje específico. Y aquí viene algo que ustedes deben de recordar para sus futuros análisis literarios. La idea central puede ser explícita o implícita. ¿Qué significa esto? Bien, que puede estar escrita directamente en la obra, o bien puede estar oculta, y ustedes como lectores tendrán que descubrirla interpretando el texto. Es como cuando alguien no les dice con palabras que está molesto, pero ustedes lo notan por su actitud. A veces hay que leer entre líneas. Finalmente, así como existen temas secundarios, también hay ideas secundarias. Estas son ideas menos importantes que la principal, pero que le dan fuerza, la amplían y la desarrollan. Son como los pilares que sostienen una idea más grande. Ahora vamos a hablar de algo que está presente en toda historia, pero que muchas veces no notamos. La trama. ¿Qué es la trama? Es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí, es decir, es la forma en cómo se entrelazan todos los componentes que aparecen en el texto narrativo. Piensen en la trama como si fuera el esqueleto de un cuerpo humano. No lo vemos, pero es lo que mantiene todo en su lugar. Sin esqueleto, el cuerpo se desmoronaría. Sin trama, la historia no tendría estructura. La trama es lo que hace que una historia avance de cierta manera. Es la que decide si comenzamos por el principio o por el final, si contamos todo en orden cronológico o si hacemos saltos en el tiempo. ¿Alguna vez han visto películas como Memento o series como Dark que juegan con el tiempo y el orden de los acontecimientos? Eso es manipular la trama para crear efectos específicos en el espectador. Confusión, suspenso, sorpresa. Una buena trama es la diferencia entre una historia aburrida que abandonamos a la mitad y una que nos mantiene despiertos hasta las 3 de la madrugada porque necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Llegamos ahora a uno de los elementos más importantes y permítame decirles más interesantes del texto literario, el narrador. El narrador es la voz que relata los acontecimientos, es quien nos cuenta la historia. Pero aquí viene lo fascinante. No todos los narradores son iguales. Imaginen esta situación. Hay un accidente en la calle. Si le preguntan a la persona que chocó qué pasó, les contaría una versión. Si le preguntan al otro conductor, les contará otra. Si le preguntan a un peatón que estaba viendo, les dará una tercera versión. Y si hubiera una cámara de seguridad grabando todo, tendríamos una cuarta versión completamente objetiva. ¿Entienden? La perspectiva desde donde se cuenta cambia completamente la historia. En literatura pasa exactamente lo mismo. Por eso tienen diferentes tipos de narradores y cada uno tiene su forma de contar. Voy a explicarles 7 tipos principales. Anoten si es necesario, jóvenes. Primero, el narrador protagonista. Este es el personaje principal.
cuenta su propia historia. Usa la primera persona, yo, me, mi. Es como cuando ustedes cuentan algo que les pasó. Un ejemplo perfecto del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. El personaje dice, me casé muy joven y tuve la fortuna de encontrar en mi esposa una naturaleza muy afín a la mía. ¿Notan cómo está hablando de sí mismo? Esa es la característica principal de este tipo de narrador. Segundo, el narrador omnisciente. Esta palabra viene del latín omni, que significa todo, y siente, que significa saber. Entonces, jóvenes, el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. Imaginen que este narrador es como Dios en la historia. Conoce el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes. Sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que desean, incluso lo que ellos mismos no saben de sí mismos. Es el narrador más poderoso que existe. Tercero, el narrador testigo. Piensen en un testigo en un juicio. Esta persona estuvo presente cuando ocurrieron los hechos, pero no participó en ellos, solo los vio. Así funciona este narrador. Cuenta la historia desde adentro porque ha presenciado lo ocurrido, pero no participa en las acciones. El ejemplo de La colmena de Camilo José Cela está en su guía, donde el narrador describe a dos hombres conversando en un café. El narrador estaba ahí, los vio, pero no habló con ellos. Cuarto, el narrador observador. Es muy similar al testigo, pero cuenta todo en tercera persona y solo describe aquello que observa desde afuera, sin participar en los hechos. Es como si hubiera una cámara filmando todo y simplemente nos mostrara lo que capta la lente. Quinto, el narrador equisciente. Esta palabra viene del latín. Equi significa igual y esciente significa saber. Este narrador tiene un conocimiento igual al de un personaje, es decir, conoce los pensamientos de un único personaje, no de todos. Es como si pudiéramos meternos en la mente de una sola persona, mientras que todos los demás permanecen como un misterio para nosotros. Julio Cortázar usa este tipo de narrador en Continuidad de los parques. En su guía hay un fragmento donde podemos ver los pensamientos del personaje principal. El sexto, el narrador múltiple. ¿Han visto la película de Rashomon? ¿O alguna historia donde diferentes personas cuentan su versión de los hechos? Así funciona este narrador. Combina diferentes narradores a lo largo del texto. Cuenta la historia, pero desde diferentes perspectivas. Es una técnica muy rica porque nos permite ver cómo un mismo acontecimiento puede ser interpretado de formas completamente distintas, según quien lo cuente. El séptimo, el narrador enciclopédico. Como su nombre lo indica, narra como si estuviera escribiendo una enciclopedia. Describe un hecho o personaje de manera imparcial y objetiva, sin emociones, sin opiniones personales, solo con datos y descripciones neutrales. Entender qué tipo de narrador está usando un autor es crucial para comprender la historia completamente. El narrador no es solo quien cuenta, es también quien decide qué nos muestran y qué nos ocultan, qué sabemos y qué ignoramos.
El narrador controla nuestra experiencia como lectores. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Puede existir una historia donde no pase absolutamente nada? Por supuesto que no, ¿verdad? Y si existiera, ¿la leerían? Probablemente no. Esto nos lleva a hablar de las acciones. Las acciones son los hechos, los acontecimientos, los eventos que ocurren en la historia. Son esenciales para que la historia exista. Sin acciones, no hay texto narrativo. Al ir ocurriendo estas acciones, se va presentando el problema. Y conforme avanza la historia, ese conflicto será resuelto. Por lo regular, y esto es importante que lo recuerden, el relato lleva un orden específico. Primero se presenta una situación inicial, después viene el desarrollo, donde ocurre el conflicto principal, y finalmente tenemos el desenlace, donde se resuelve todo. A esto le llamamos la estructura clásica de la narración. Pero ojo, les dije por lo regular, porque existen narraciones que presentan otro orden al momento de contar la historia. Algunos autores comienzan por el final y después regresan al principio. Otros hacen saltos temporales constantes. Es lo que llamamos jugar con la estructura narrativa. Cuando vean esto en un texto, pregúntense, ¿por qué el autor decidió contarlo así? Siempre hay una razón artística detrás de cada decisión. Y ahora, hablemos de quiénes realmente viven todo esto que estamos analizando. Los personajes. Los personajes son los seres que protagonizan o intervienen en la historia. Pueden ser reales o imaginarios. Eso depende del tipo del relato del que se trate. Pueden ser humanos, animales, objetos personificados, seres fantásticos. Las posibilidades son infinitas. Los personajes se clasifican de varias maneras. Primero, según su función dentro de la historia. Tenemos personajes principales, que son los que llevan el peso de la narración, los que tienen mayor presencia y desarrollo en la historia. Los personajes secundarios, que apoyan a los principales. Tienen cierta importancia, pero no son el foco central de la historia. Y por último, los personajes terciarios, que aparecen brevemente, cumplen una función específica y desaparecen. Por ejemplo, el mesero que le sirve el café al protagonista en una escena. También podemos clasificar a los personajes según su rol en la historia. El protagonista es el personaje central, el héroe o heroína de la historia. Es con quien generalmente simpatizamos como lectores y a quien seguimos a lo largo de toda la narración. El antagonista es quien se opone al protagonista. Aquí quiero aclarar algo importante. El antagonista no siempre es un villano malvado. A veces es simplemente alguien con objetivos diferentes o contrarios a los del protagonista. Puede ser incluso una fuerza de la naturaleza o la sociedad misma. El protagonista es el tercer personaje en importancia. Generalmente es un aliado del protagonista o alguien que cumple un rol significativo en el desarrollo de la trama. Los buenos personajes son aquellos que nos parecen reales, que tienen profundidad, que tienen motivaciones claras para hacer lo que hacen. Cuando lean una historia y puedan entender por qué un personaje actúa de cierta manera, incluso si no están de acuerdo con sus acciones,
Eso significa que el autor hizo bien su trabajo. Finalmente vamos a hablar de dos elementos que ubican la historia en un contexto específico: el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar donde se sitúan los acontecimientos y donde los personajes se desenvuelven. Puede ser un lugar real como la Ciudad de México o un lugar imaginario como Hogwarts. Puede ser un solo lugar o varios. Puede ser cerrado como una casa o abierto como un desierto. La descripción del espacio es fundamental porque nos permite visualizar la historia, nos ayuda a sumergirnos en ella. No es lo mismo una historia que ocurre en un bosque oscuro y húmedo que una que sucede en una playa soleada. El espacio influye en el ambiente, en el tono de la historia y hasta en las acciones de los personajes. El tiempo, por su parte, es el lapso en que ocurren los acontecimientos, es la totalidad de duración de la narración. Una historia puede desarrollarse en unas horas, en días, en años o incluso en siglos. Además, hay que distinguir entre el tiempo real que dura la historia dentro del texto y el tiempo que tardamos nosotros en leerla. Una novela puede contar acontecimientos que ocurren en 20 años, pero nosotros la leemos en una semana. Esa es la magia de la literatura. Puede comprimir o expandir el tiempo según necesite. El manejo del tiempo también incluye decidir si la historia se cuenta en orden cronológico, si hay flashbacks, que son recuerdos del pasado, o flash forwards, que son anticipaciones del futuro. Todo esto afecta cómo percibimos y experimentamos la narración. Antes de terminar, quiero compartirles información sobre uno de los grandes maestros de la literatura en español, Mario Vargas Llosa. Este escritor peruano ha ganado los premios más importantes que existen en literatura: el Premio Nobel de Literatura, el Premio Príncipe de Asturias a las Letras y el Premio Nacional de Novela de Perú. Vargas Llosa es un ferviente defensor de las ideas liberales y uno de los novelistas y ensayistas más importantes de la actualidad. ¿Por qué les hablo de él? Porque en sus obras pueden ver todos estos elementos que hemos visto hoy funcionando de manera magistral. Entre su repertorio destacan especialmente La ciudad y los perros, de 1963, La tía Julia y el escribidor, de 1977, La fiesta del chivo, del año 2000, y Travesuras de la niña mala, de 2006. Si quieren ver en la práctica todo lo que vimos hoy, lean alguna de esas obras. Son desafiantes, sí, jóvenes, pero les garantizo que son experiencias literarias que vale la pena vivir. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hoy exploramos juntos los elementos internos del texto literario, esas piezas fundamentales que construyen toda historia que leemos. Recapitulemos rápidamente lo que vimos. Primero, el tema central y el tema secundario, que son el corazón y el soporte de la historia. Luego estudiamos la idea central y las ideas secundarias, que resumen y desarrollan el mensaje que el autor quiere transmitir. Aprendimos sobre la trama, que es la estructura que organiza todos los elementos narrativos. Conocimos los 7 tipos de narrador, esa voz crucial que determina desde qué perspectiva se cuenta la historia. Comprendimos la importancia de las acciones como motor que hace avanzar la narración. Identificamos los diferentes tipos de personajes según su función y su rol. Y finalmente ubicamos todo en un espacio y un tiempo específicos. Ahora bien, déjenme decirles algo importante. ¿Por qué es relevante esto para ustedes? No solo porque
tienen que analizarlo. Lo verdaderamente importante va más allá. Cuando comprenden cómo funciona una historia por dentro, se convierten en lectores más inteligentes, más críticos, más conscientes. Ya no consumen las historias de forma pasiva, sino que las entienden profundamente. Pueden apreciar el trabajo que hay detrás de cada novela, de cada cuento, de cada película. Pueden identificar por qué una historia les gusta y otra no. Y créanme, esto les va a servir no solo en literatura, sino también en su vida diaria. Cuando lean noticias, cuando vean películas, cuando alguien les cuente algo. Además, si alguno de ustedes tiene inquietudes creativas, si les gusta escribir o contar historias, ahora ya tienen las herramientas para poder hacerlo mejor. Saben qué elementos necesitan, cómo organizarlos, desde qué perspectiva contarlos. La literatura no es solo para aprobar la materia. La literatura es una forma de entender el mundo, de experimentar vidas que no son las nuestras, de viajar en el tiempo y el espacio sin movernos de nuestros asientos. Y ahora, jóvenes, ustedes tienen las llaves para abrir esas puertas con mayor comprensión. Mi invitación es esta. La próxima vez que lean un cuento, una novela, o incluso que vean una película o una serie, hagan el ejercicio de identificar estos elementos. Pregúntense, ¿quién es el narrador? ¿Qué tipo de narrador es? ¿Cuál es el tema central? ¿Cómo está construida la trama? ¿Qué función tienen los personajes? Les aseguro, jóvenes, que su forma de disfrutar las historias cambiará para siempre. Se volverá más rica, más profunda, más significativa. Recuerden, leer es mucho más que pasar los ojos por las palabras. Leer es comprender, es analizar, es disfrutar con conciencia. Y ustedes, jóvenes, ahora conocen las herramientas para poder hacerlo.